este día y que darle con todo nuestro ser. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos, a los que están aquí presentes, también a los que se estarán conectando en esta hermosa transmisión. Les damos un cordial saludo a cada uno de ustedes y que sigan esta preciosa programación de este santo sábado. Amén. Vamos a entonar unos preciosos himnos para alabar a nuestro Dios. Amén. Hoy en este hermoso sábado, pero los vamos a invitar a postrarnos de rodilla para invocar la presencia de nuestro Señor Jesucristo y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre amado, que moras y reina a las alturas de los cielos, para usted sea la honra, la gloria por la eternidad. Amén. Padre eterno, damos gracias infinitas en esta mañana por sus bondades, por su amor y su misericordia. Gracias por cuidarnos, Señor, durante la noche, por darnos el hermoso privilegio de poder vivir en este día y en este santo sábado, poder estar aquí reunidos para honrar y glorificar su santo nombre. Amén. Señor amado, rogamos que la presencia de nuestro Dios Espíritu Santo pueda estar con nosotros en este lugar, que pueda dirigir esta programación y que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener una mente presta y receptiva para honrarle en este día, para escuchar su palabra, Señor, para meditar y para que cada día, Señor, podamos hacer su voluntad. Amén. Que sus santos ángeles nos cuiden y nos guarden, y a cada hermano, Señor, donde quiera que se encuentren. Amén. Padre eterno, regálenos voces prestas para entonar estos himnos a su nombre, que puedan subir como grato incienso, como loor delante de su presencia, Señor. Amén. Acompáñenos, diríjanos y guárdenos, porque se lo suplicamos en los méritos santos de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Los vamos a invitar a abrir su palabra en el Salmo 95:1. Y la palabra de Dios nos dice así: venid, cantemos alegres a Jehová, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Amén. Con este hermoso salmo vamos a estar entonando un precioso himno. Vamos a empezar nuestro servicio de canto y alabanza con el himno número 8, aquí reunidos. Aquí reunidos nos encontramos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Cantemos con gozo y alegría a nuestro Padre Celestial. Puesto de pie, hermanos. Aquí reunidos en su santo nombre, rogámonos en su divino perdón. Perdido, afligido, se siente el hombre, mas gracias a Jesús por la salvación. Es Cristo Jesús, nuestro eterno amparo, que mantiene su reino de amor, nos muestra el camino con célico faro, nos guarda y nos protege, gloria al Señor. Con voces alegres te glorificamos, oh Cristo, sé tú nuestro gran protector. Contigo en las luchas victorias ganamos, su nombre sea honrado, oh Salvador. Amén. 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 Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él es el único que nos perdona, es el único que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan,
capítulo 14, del verso 1, 2 y 3. Y la palabra de nuestro Dios nos dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Amén. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Así que el Señor nos invita, queridos hermanos, que Él se tuvo que ir para preparar un lugar para nosotros, pero Él prometió su segunda venida por su pueblo, por su remanente. Amén. Seguimos alabando el nombre de Dios con el himno 337. Cristo, tú prometes. Cristo, tú prometes, complacido estar, donde dos o tres se vienen a adorar. Hoy te imploramos, oye la oración, ven a concedernos amplia bendición, ven a bendecir a los de este lugar, culto a su nombre y en tributar. Cristo, en el pasado fuiste siempre fiel, sé pues con nosotros como con Daniel. Te imploramos gracia y su salvación. Oye tú el ruego de esa oración, ven a bendecir a los en ese lugar, culto a su nombre quieren tributar. Danos su firmeza para resistir duras pruebas que perturban el vivir. Gracias mil por tu presencia y protección, y a nuestros pies a la eternación. Ven a bendecir a los en este lugar, culto a su nombre quieren tributar. Amén. Amén. Vamos a seguir, hermanos, con el himno 27, oh Pastor Divino, escucha. Oh Pastor Divino, escucha a los de este buen lugar, como ovejas congregados, que venimos a buscar.
peligro hará sentir. Llama al pobre seducido, déjale tu voz oír. Al enfermo, pronto dígnate acudir. Triste y fatigado, al aprisco del Señor, cría el tierno corderito, a tu lado buen pastor, con los pasos del celeste dulce amor. Jesús, escucha el ruego y esa humilde petición. Ven a henchir a tu rebaño de sincera devoción. Cantaremos tu benigna protección. Amén. 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 Es hermoso sentir la presencia de nuestro Dios, saber que Él es nuestro protector y el que escucha también nuestra oración. Amén. Vamos a finalizar con el himno 238. Vamos a cantar más hoy. ¿Por qué? $238. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, cosa aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Vivo esté, sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir,
fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén. Amén. Que el Señor bendiga en esta mañana las voces y los corazones que con amor alabamos y glorificamos su santo nombre. Amén. Amén. Permítame un momentito. Ajá. Buenos días, hermanos, feliz sábado cada uno de ustedes. Vamos a iniciar, hermanos, el estudio de esta mañana. Para ello les invito a que nos postremos de rodillas y pidamos la dirección de nuestro Dios, hermanos. Y también le damos la bienvenida a nuestros hermanos que a través de las redes sociales se van a conectar o que inclusive van a ver el tema. Les damos la bienvenida. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a orar, hermanos. Cariñoso y Padre Santo, que está en la altura de los cielos, alabado y santificado sea su santo nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos da para presentar su palabra en este día sábado, Señor. Le suplicamos que su Espíritu Santo pueda morar con nosotros, pueda estar en nosotros, Señor, para poder explicar este mensaje con palabras sencillas, Señor, que puedan clarificar la mente de nuestros hermanos también. Ayúdenos a que no haya una mezcla del error, Padre, sino que solo su verdad, su palabra sea exaltada, Señor. Pedimos por nuestros hermanos que están por llegar, Señor, usted los traiga con bien, los cuide cuando tengan que llegar, Padre Celestial, y los que estamos ya estudiando aquí su palabra, Señor, capacítenos para el mensaje que hemos de presentar. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Ok. El tema es la ley de Dios, hermano. Sí, hermano. Muy bien. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. La eterna ley de Dios es uno de los pilares que estamos aquí repasando y que en esta mañana nos toca presentar, hermanos. Lo hemos plasmado en un orden diferente porque tenemos una instrucción, pero bueno, así le vamos a continuar ahorita. Ajá, voy a tocar este, hermano. Y ya luego me regreso a este. Así, este y luego este. Bueno, hermanos, voy a tocar el tercer pilar, que es la ley de Dios. Cuando nosotros nos aprendemos los pilares de la fe, lo primero que nos surge la duda, ¿cuál es la diferencia de la ley de Dios y los mandamientos y la fe de Jesús? Lo primero que nos surge la duda, ¿cuál es la diferencia? Hubo una falla técnica ahí con el audio. Bueno, entonces tenemos esa duda, tenemos la duda de por qué pareciera que se repite un pilar. Algunos han llegado a presentar esto y se olvidan de un punto histórico. ¿Han leído ustedes el texto de la mensajera del Señor, donde ella tiene que se llama Consejos para Escritores, que es el otro poder, donde ella dice los hitos, los pilares que tenemos, ¿verdad? Y ella presenta este orden, ella lo va presentando. Ahora, cuando uno va en la historia, hermanos, ya nuestro hermano amado lo ha venido mencionando, en el contexto histórico, ¿cuál fue el primer pilar que los pioneros entendieron de manera correcta, hermanos?
entendieron exactamente la purificación del santuario. Ya venían predicando de 1840 el mensaje del primer ángel, ¿verdad? En 1844 el mensaje del segundo ángel. Y a partir de 1844, ayer lo presentaba el hermano Amado, el mensaje del tercer ángel. Ahora, ¿qué pasaba con este pilar? Los mandamientos y la fe de Jesús. La hermana lo presenta ahí. Es otro pilar, hermanos, que los pioneros fueron comprendiendo también acerca de este pasaje bíblico muy conocido para nosotros. Vamos a ir rápidamente a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Vamos a ir allá y quien le tenga le quiera dar lectura, hermanos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y si no, aquí lo tengo. Dice la escritura: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De ahí parte este mensaje, porque en el mensaje del tercer ángel aparece esta declaración. Ahí está, ¿quiénes dice la escritura? La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, esto vino a ser otro pilar, porque en este pilar tan importante se presenta a los que viven por fe, guardando los mandamientos de Dios. También entendieron, ¿verdad?, que había un templo en el cielo, y ese templo era hecho por manos de hombre o de Dios, hermanos. De Dios, ¿verdad? ¿Y qué aparecía en ese templo? La ley de Dios. Exactamente. Vamos a ir a Apocalipsis para que podamos verificar esto que está después en la siguiente participación que tenga un Salvador. Ahora entender esto con mayor claridad. Vamos a ir a Apocalipsis 11, 19. La palabra de Dios dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Hermanos, ¿qué había en el arca del testamento o en el arca del pacto? ¿Qué es lo que contiene el arca del pacto? Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 9. Vamos a recordar qué había ahí. Vamos a Hebreos capítulo 9. Vamos a leer el versículo 3. Dice: tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció. ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Y las tablas de qué? Del pacto. Esas tablas, ¿qué son, hermanos? ¿Qué representan? La ley de Dios. Por eso, como adventistas, creemos que la ley de Dios está vigente. De manera que los pioneros entendieron, al comprender la purificación del santuario, que había un mensaje que dar, el mensaje de los tres ángeles. Debía de mantener la fe de Jesús para poder guardar los mandamientos de Dios. Comprendieron que hay un templo en el cielo y que en ese templo, en el arca del pacto, ¿qué estaba, hermanos? La ley de Dios. Y ese es el tema que vamos a analizar ahora, la ley de Dios. Vamos a ir a Salmos 45, versículo 6. Por eso es que los pioneros lo entendían así, es decir, la ley de Dios como presentando que está vigente, la vigencia de la ley de Dios. Este pilar nos dice que hay vigencia de la ley de Dios. Este pilar nos dice cómo es que yo puedo guardar esa ley que está vigente. Vamos a ir a Salmos 45, 6. Miren lo que dice la escritura. Tu trono, oh Dios. ¿Cómo dice que es ese trono, hermano? Eterno. ¿Tiene fin, hermanos? No. No tiene fin. Dice que es eterno y para siempre. Interesante esta parte. Vara de justicia
la vara de tu reino. A ver, aquí nos está presentando el salmista una gran... Hay un trono que es eterno. La pregunta sería, hermanos, ¿qué significa eterno? Hay dos formas que siempre existe la palabra eterno. Una que solo se aplica a Dios. Dios es eterno, ¿verdad? Tiene principio. Dios tiene principio. Dios no tiene principio, ni tiene final. O sea, no tiene un inicio. Dios no tiene un origen, ¿verdad? No tiene un inicio que usted diga, sí, en esta fecha surgió Dios, ¿verdad que no? Bueno, eso es eterno. ¿Y cómo es su trono también? Eterno. Ahora, hay otra definición, y es, se me hizo eterno el tema del hermano Rubén. Pero ese no es el que está diciendo la Escritura, ¿verdad? Aquí está diciendo que eterno es aquel que no tiene un inicio y no tiene un final y solo se le puede aplicar a Dios. Ahora, es interesante que la Escritura dice que el mismo trono de Dios también es eterno. Es decir, Dios le comparte de esa eternidad a su trono. No estoy hablando en el sentido material del trono, estoy hablando de lo que implica tener un trono. ¿Qué implica tener ese trono, hermanos? Dice la mensajera del Señor en Conflicto de los Siglos, la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. Quiere decir entonces que el reino de Dios también es eterno. Ahora vamos a ir a esta otra cita bíblica importante. Vamos a ir a Salmos 89, 14. Quien lo tenga, hermanos, quiera darle lectura, o si no, lo leemos. Bueno, le leo aquí, dice, justicia y juicio son el asiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. A ver, vamos a ir entendiendo, dice la Escritura, justicia y juicio. ¿Qué es lo que es la justicia y el juicio? De acuerdo a la Escritura, hermano. Dice ahí que son el asiento. Otras citas bíblicas dicen, otras Biblias dicen son el fundamento de tu trono. Entonces, nosotros cuando pensamos esto, tenemos, porque terrenalmente, ¿qué es un trono, hermanos? ¿Qué es un trono en un reino? El lugar donde, ¿qué pasa con el rey? ¿En dónde se sienta un rey? En su trono, por así decirlo, es una silla dispuesta para el rey. Pero ¿será que aquí nos está hablando literalmente que debajo de ese asiento del Señor aparece la palabra justicia y juicio? ¿Será que eso es lo que nos está tratando de decir el salmista? ¿Verdad que no? Aquí entonces nos está presentando grandes principios que son el fundamento del reino de Dios, es decir, por el cual se rige ese reino. Ese reino dice que se rige en justicia y en ¿qué más? En juicio. Pero note que no solamente está la justicia y el juicio. ¿Qué más están en el trono de Dios? La misericordia. ¿Cuántas veces, hermanos, lo hemos aplicado justicia y juicio? Pero ¿qué pasa con esta palabra? Misericordia. A veces hemos fallado. Pero la Escritura dice que si queremos ser parte del reino celestial, debemos ir aprendiendo lo que significa la justicia y el juicio, asociados a la misericordia. Salmos 97:2 nos dice también acerca de estos principios: nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono, es decir, el fundamento del trono de Dios. Proverbios 21:3 nos vuelve a decir que hacer justicia y juicio, aquí ya nos dicen los que están en el reino de Dios, practican justicia y juicio. Y eso, dice, es a Jehová más
agradable que, ¿qué, hermanos? ¿Qué sacrificio? Usted puede hacer el mayor sacrificio, usted puede hacer la cosa más importante, pero si usted no va acompañado con estos principios, dice el Señor, pues no sirve de mucho. Ahora, bueno, esa imagen no trata de ilustrar algo, ¿verdad? Vamos a avanzar. Entonces, ¿qué es la justicia, hermano? ¿Qué es la justicia? Vamos a ir a Salmo 119, al versículo 142. Vamos para allá. Salmo 119, en el versículo 142. La Escritura nos está diciendo en este Salmo, tu justicia, ¿cómo dice que es, hermanos? ¿Cómo es la justicia de Dios? Eterna. Entonces quiere decir que la justicia tiene un principio y tiene un fin. Es para siempre. Ahora es interesante porque dice que también está asociado a esa justicia. Dice, tu ley, la verdad. Interesante, hermanos, porque la justicia de Dios está asociado con qué, hermanos. Con la ley. Es el fundamento del trono de Dios. En el verso 144 se le dice, la justicia eterna son tus mandamientos. Dame entendimiento y diré. Aquí es lo que nos dice el verso 144. Ahora, veamos el Salmo también, capítulo 119, verso 160. El principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Hemos visto hasta aquí, hermanos, que justicia y juicio son el fundamento del trono de Dios, ¿verdad? Que la misericordia va acompañada en este reino eterno. Surge entonces la pregunta, hermanos, la ley, ¿cómo estaba entonces antes? Si la ley era eterna, la ley existía antes de la existencia del pecado, hermanos. Antes del pecado estaba la ley. Vamos a ir entendiendo esto. La semana que pasó, que ya está por terminar, hermanos, habíamos visto este esquemita o diagrama, ¿verdad? En donde habíamos presentado que Dios en la eternidad había visualizado lo que iba a suceder con Satanás y con el hombre. Y en eso que Dios había visualizado, plantea el pacto de redención, como la mensajera le llama en otras, y que es el evangelio de la salvación, ¿verdad? Y con base en eso, ¿verdad? Su reino se fundamenta en justicia, juicio y misericordia. A partir de ahí, hermanos, ¿qué es lo que tenemos? Los ángeles, la pregunta, ¿se regían a esa ley, hermanos? ¿Se sujetaban a esos principios de la ley? ¿Ustedes qué piensan? Sí, ¿verdad? Sí se sujetaban a esto. Debido a eso es que la Escritura nos dice que Satanás se rebeló ¿contra qué? Vamos a corroborar eso. No, déjenme ver si ya eso hay que corroborarlo. Okay. Bueno, ahorita regresamos entonces. Satanás se rebeló contra la ley de Dios. Y después lo que va a hacer Dios es vindicar su ley a través de una creación que es la humanidad, hermano. Y cuando hace ese proceso es donde surge la promesa después del pecado de que iba a haber alguien que iba a vindicar su ley. ¿Quién sería ese alguien, hermano? Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo vendría a exaltar la ley, vendría a magnificarlo. Bueno, ahorita lo vamos a ir corroborando, le estoy platicando. Pero además de Cristo, iba a haber un pueblo, la última generación de la historia que va a exaltar la ley también. ¿Quién es ese pueblo, hermano? El remanente, ¿verdad? Y en la última fase de la historia, ¿quién es ese remanente? ¿Cómo le llama la Biblia? De Dios. Y en la última partecita aparecen los 144,000. Voy a avanzar entonces.
Nosotros sabemos que la ley de Dios, ¿en dónde aparece, hermanos? En Éxodo 20, ¿verdad? Sabemos que ahí está. Ahí tenemos los mandamientos. Aquí es importante que todos recordemos, los que ya estamos quizá más adelantados ya lo sabemos, pero los hermanitos que apenas comienzan, un mandamiento es una orden, ¿verdad? Por ejemplo, usted le dice al niño, quédese quieto. ¿Eso qué es? Un mandamiento y es una orden. Hágale así, ¿verdad? Es una orden o es un mandamiento. Ahora, ¿por qué nos damos cuenta de eso? Porque aquí dice el primer verso, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y presenta el segundo verso, yo soy Jehová tu Dios que te saqué, dice ahí, de la tierra de Egipto. ¿Ese es un mandamiento, hermanos? No, ¿verdad? Por eso nosotros no decimos que el verso no sea un mandamiento. ¿Esa es una orden? No, al contrario. ¿Qué es este verso? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién se está presentando como el autor de estas palabras? Dios, ¿verdad? Ahora vea el tercer verso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Esta es una orden, hermanos? Sí. Dios nos está ordenando que nosotros no debemos de tener dioses ajenos. Ahora, ¿existen otros dioses? Claro que no, ¿verdad? Pero los hombres muchos han creado para sí dioses que no son dioses. Después viene, este es el primer mandamiento, ¿verdad, hermanos? El segundo mandamiento está asociado en el verso 4 y el verso 5. ¿Cómo lo sabemos? Porque primero comienza diciendo que no se ha de hacer nada, nadie, imagen de qué dice, de ninguna semejanza, arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sigue hablando porque aquí quedan dos puntitos, miren. Esto significa que la oración que viene es parte del verso que estamos leyendo. No te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Todo eso es el segundo mandamiento. En resumen, declara que no debemos hacernos semejanza de absolutamente nada, ni honrarlos, ni postrarnos delante de esta. El versículo 7 nos da el tercer mandamiento. El tercer mandamiento que señala que el nombre de Jehová Dios no debe de ser tomado en vano. ¿Qué va a pasar si alguien hace eso? Dice que no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Cuántos mandamientos vamos hasta aquí, hermanos? 3 mandamientos. Y estas son partes de la primera tabla de la ley de Dios. Hay 2 tablas, ¿verdad? Por eso decía Hebreos, las tablas del pacto, que es las tablas de la ley. El siguiente mandamiento dice que acordarte has del día de reposo. ¿Para qué, hermanos? Miren que la palabra santificarlos tiene que ver con ponerse aparte de. Porque Dios, ¿qué fue lo que hizo en el Génesis? ¿Lo volvió como cualquier otro día, hermanos? Vamos a repasar rápidamente eso, aunque eso lo va a decir, bueno, eso lo va a presentar nuestro hermano amado con más detalle, el sábado, ¿verdad, hermano? Entonces no me meto tanto ahí. Luego dice, acordate, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Quiere decir, hermanos, que yo ¿cuántos días tengo para mi trabajo secular? 6. Mire qué misericordioso es. Dice, tiene 6 días. 6 días, pero el sábado, ¿qué pasa con el sábado? Debes dejar de trabajar, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios.
no hagas en él obra alguna, tú ni quién más, ni tu siervo. Si usted tiene siervo en su casa, ¿su siervo debe de trabajar el sábado? No debe de trabajar. Sigue diciendo, ni tu bestia, la bestia que tengo trabajando en el sábado, ¿puede trabajar? Tampoco. No hagas caso, no hagas en él obra alguna, ¿verdad? Ni tu bestia, ni tampoco, ¿qué dice ahí? Mire, qué interesante, porque dicen que el sábado era para quién, dicen el mundo común, para los judíos. Pero ¿a quién está mandando también aquí a guardar el sábado? Entonces el sábado no era nada más para el judío, ¿verdad? Dice ahí, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí viene la explicación del por qué Dios nos está llamando a poder santificar ese día. Porque dice la Escritura, en cuantos... A ver, ¿quién quiere leer el versículo 11, hermanos? Gracias. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Dice, ¿es mejor? Ok. Dice, 6 días. ¿Cuál es la razón por la que el sábado debe de guardarse, hermanos? Porque Dios, el que creó los cielos y la tierra, ¿qué pasó con el 7º día? ¿Qué hizo? Reposó, lo apartó. ¿Qué más le hizo? Lo bendijo y lo santificó. Hay 3 cosas importantes del sábado que el Señor ha hecho. Lo reposó, lo bendijo y lo santificó. O sea, no es cualquier mandamiento esto. A ver, ¿quién fue el primero que nos presenta el ejemplo, hermanos, de guardar el sábado? Aquí dice que ¿quién fue el primero que lo reposó? Dios lo santificó y lo bendijo. Entonces, estos 4 mandamientos que acabamos de leer corresponden con nuestro amor ¿a quién? Si usted ama a Dios, ¿usted tendrá otro Dios delante de él? Si usted ama a Dios, ¿se va a hacer una figura, una escultura y le va a decir, este es mi Dios? No, ¿verdad? Si usted ama a Dios, ¿va a tomar su nombre en vano? ¿Va a tergiversar su carácter, hermano? No, ¿verdad? No lo vamos a hacer. Si nosotros amamos a Dios, ¿vamos a guardar el día sábado como Dios nos demanda? ¿Verdad que sí? Amén. Ahora vean lo que dice el siguiente mandamiento y nos daremos cuenta que este mandamiento tiene que ver, hermanos, con el amor al prójimo. Vamos a darle lectura. El siguiente mandamiento dice el 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué, hermanos? Siempre he dicho, hermanos, que ese mandamiento es un símbolo del obedecer a Dios. ¿Qué pasa si usted obedece a Dios de corazón, con sinceridad? ¿Qué va a pasar con sus días? ¿Cómo van a ser? ¿Se van a alargar? ¿Usted tendrá vida eterna si usted obedece a Dios, hermanos? ¿Y qué pasa si nosotros como hijos hubiésemos honrado debidamente a nuestros padres? Bueno, la promesa está ahí. Pero si los tenemos, ¿qué sigue la promesa? Estando ahí, ¿verdad? Aún cuando ya estamos adultos. ¿Qué debemos de seguir haciendo, hermanos? Honrar ¿a quiénes? A nuestros padres. Así que mi padre también es mi prójimo. Y Dios también tiene ahí una promesa. Luego el siguiente mandamiento es: no matarás. Creo que ese no necesita tanta explicación o más palabras. Creo que es claro qué significa no matar. También es muy claro qué significa no cometer adulterio. Creo que también es muy claro, ¿verdad? Sabemos lo que significa: no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y por último,
No codiciarás, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Qué más no ha de codiciarse? Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, el Señor termina resumiendo, ni cosa alguna. Si hay amor al prójimo, hermanos, ¿se pueden guardar estos mandamientos? Claro que sí. ¿Quien ama a su padre lo va a honrar y respetar, y a su madre? Claro que sí. ¿Quien ama a su prójimo le puede matar? ¿Verdad que no? ¿Quien ama a su prójimo puede cometer adulterio? Tampoco, ¿verdad? ¿Quien ama a su prójimo le robará? Entonces nos damos cuenta que el amor, ¿qué es lo que hace con la ley? Por ejemplo, para que funcione el motor que está ya sonando, ¿qué necesita? Gasolina. Si no tiene gasolina, la ley de Dios, sin amor, ¿qué pasa? No funciona, no sirve. Y eso es lo que vamos a ir analizando, hermanos, porque habíamos dicho que esta ley estaba en la eternidad y que por esa razón Satanás fue expulsado. Vamos a platicar sobre esta historia que es muy interesante. Vamos a ir a Isaías capítulo 14, hermanos. Vamos a ir a la Biblia. Para nuestros hermanos que van a tomar la decisión de tomar el bautismo, vamos a recordar esta historia, hermanos. Vamos a recordarla, entenderla. Si no la habíamos escuchado, bueno, este va a ser el momento de escucharlos. Vamos a Isaías capítulo 14. Vea lo que dice ahí la escritura. Vamos a ir al versículo 12, hermanos. Vamos a leer el versículo 12. Vamos a pedirle que alguien pueda de nuestros hermanos que están llegando ya, que puedan tomar el micrófono, le den lectura, hermanos. Versículo 12, Apocalipsis 14, versos 12, hermanos. ¿Cómo caíste del cielo, oh Buenos días, bienvenido. hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. La escritura nos dice, ¿cómo caíste de dónde? Cielo. ¿Quién cayó del cielo? Dice ahí, hermanos. El lucero de la mañana. El lucero de la mañana. Lucero significa portador de luz. ¿Quién era un portador de luz, hermanos? Lucifer. Lucifero o lucero. Él era un portador de luz. ¿Quién es Lucifer, hermanos? ¿Todos sabemos quién es Lucifer? Querubín. En el que después se convirtió en el diablo. Sí, todos los que, ¿verdad?, saben que Lucifer se convirtió en el diablo y Satanás. Lucifer era un ángel, hermano. Era un ángel que se encontraba cerca de Dios. Estaba ahí cercano a él. Era un querubín protector. Y en este versículo el Señor le está diciendo a través del profeta Isaías, ¿cómo caíste del cielo, oh portador de luz? Fíjese, un ángel que era perfecto cayó, hermano. Cometió pecado. Vean lo que sigue diciendo. Cortado fuiste por tierra. Bueno, esto tiene que ver ya un cumplimiento en el porvenir. Pero vamos a ver el verso 13. Tú que decías en tu corazón. Vamos a ver qué decía el diablo, Lucifer, en su corazón. Vamos a leerlo. Verso 13. Subiré, dice ahí, al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono. Y en el monte del testimonio, dice ahí, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Verso 14. Subiré. Y vea lo que dice ahí. ¿Qué dice? Seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Vamos a recordar los mandamientos. Dijimos que la ley de Dios existía antes de la eternidad. La pregunta es, ¿cómo existía? ¿Cómo es esto posible? Porque algunos dicen,
y bíblicamente está, ¿verdad? Que la ley de Dios apareció por primera vez ¿en dónde, hermanos? En el monte de Sinaí. Ahí apareció. Antes dice, no existía porque no hay registro de que estuviera la ley. ¿Verdad que dicen así? Pero vamos a ver que estos son principios. Mira, aquí yo traté de poner los principios de cada mandamiento. Cada mandamiento tiene un principio que en el cielo existía. El primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, la adoración ¿hacia quién va en ese principio, hermano? Al único Dios verdadero, ¿verdad? Ahora, viene otro punto importante. Dice que la fe viene ¿por qué, hermanos? Por el oír. ¿Qué? No viene la fe, no viene por ver ni tocar, ¿verdad? Entonces, el mandamiento, el segundo mandamiento, ¿qué nos dice? No te harás imagen. El hombre debe de comenzar a adorar por fe, hermanos. Ahora, en el cielo, ¿a quién se adoraba en el cielo, hermanos? A Dios. Aquí viene otra incógnita. ¿Los ángeles también ejercen fe o están programados a obedecer? ¿Verdad que también ejercen fe? Interesante, hermanos, porque este principio existía en el cielo. Cuando Satanás quiso la adoración en lugar de Dios, la adoración para él, ¿qué pasó con él? Comenzó a rebelarse hacia la ley de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Miren, el nombre de Dios se toma en vano. Claro que sí. O sea, cuando alguien habla nada más por hablar y menciona el nombre de Dios. Pero la Biblia nos dice que el nombre tiene que ver con el carácter. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba Israel antes de tener ese nombre, hermanos? Jacob. ¿Qué significaba Jacob? Usurpador. ¿Y qué significa Israel? El que venció, ¿verdad? Dice, por cuanto luchaste con Dios y con los hombres y permaneciste o venciste. Su nombre cambió, su carácter de Jacob había cambiado, hermanos. Al cambiar el nombre, Dios se lo cambia porque el carácter de Jacob, ¿qué pasaba? Era el mismo. ¿Y qué se promete a cada uno de nosotros? Dice, te daré un nombre nuevo. ¿Porque cómo será nuestro carácter, hermanos? ¿Será el viejo? No, ¿verdad? Entonces, en el tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, implica también el carácter de Dios, que se tergiverse, que se cambie, además de que nada más se nombre solamente por nombrar. En el cielo nadie podía tergiversar el carácter de Dios, pero hubo un ángel que sí cambió el carácter de Dios. Lo hizo ver como un Dios destructor, que no les daba la libertad a los ángeles, como un Dios autoritario. Y ese principio en el cielo también se perdió por el Lucifer y los ángeles. Ahora, en el cuarto mandamiento, miren, esta cita se las voy a compartir. Vamos a ir a Ezequiel, vamos a leer esta cita bíblica. ¿Qué principio hay en el sábado? Vamos a verlo. Vamos a ir a Ezequiel capítulo, ahorita le digo cuál es, 20:12. Ezequiel 20:12. Quien lo tenga puede darle la lectura. Y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mire, qué interesante. ¿Qué se guarda en el sábado? ¿Qué ocurre? Dice el Señor, les di, ¿qué dice ahí? Mis sábados, para que sepan que ¿qué? Que yo Jehová, soy Jehová, ¿qué? Este día, ¿quién nos santifica, hermanos? Si lo guardamos, Dios. ¿Quién santificaba a los ángeles en el cielo si permanecían con Él? Dios. ¿Quién nos sigue santificando? Dios.
Entonces, el principio del cuarto mandamiento, ¿existía en el cielo, hermanos? Claro que existía. Y es que el apóstol Pablo, no es el tema, pero lo cito así rápido, hermanos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Vamos para allá, hermanos. Ay, perdónenme, hermanos, es que me dio gripa. Hebreos capítulo 4, vamos para allá, Hebreos 4, vamos a ir al versículo 9, hermanos. Igual, quien alguien lo tenga, ahí pásense el micrófono. Hebreos 4, 9 y 10. ¿Saben que en la Biblia, hermanos, algunos han dicho, demuéstrese en el Nuevo Testamento que está la palabra sábado? Y yo le creo, dice Luis Toro, un sacerdote. Pero si lo leyeras, adelante, hermana. Hebreos 4, 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el 10, hermano. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. Amén. Dice este versículo, por tanto, queda un reposo para ¿quién? Para el pueblo de Dios. ¿Saben que la palabra reposo en el idioma griego ahí es sabatismo? Y esa palabra significa guarda del sábado. En otras palabras, aquí está diciendo el apóstol Pablo, por tanto queda una guarda del sábado para el pueblo de Dios. Y aquí pone la explicación. Un pionero que se llama Andreas, ya no sé de qué generación, presenta este argumento y dice, aquí se vincula el reposo del alma con el reposo semanal. Hermano, usted cree en Cristo, ¿verdad? Usted le ha aceptado. Entonces usted va a guardar su santa ley, todos y cada uno de estos mandamientos. Y cuando usted está en Cristo, ¿cómo está su alma? ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, ¿qué va a hacer Él? ¿Y qué vamos a encontrar? Dice, ¿reposo para qué? Para vuestra alma. Porque el apóstol Pablo sabía que quien recibía a Dios de corazón, su alma reposaba en Cristo Jesús. Ahora vamos a leer con eso en mente en el verso 10, que dice, porque el que ha entrado en su reposo, es decir, el que ha entrado en el reposo del alma a través de la de Cristo, en el reposo de la fe que menciona la mensajera del Señor, el discurso maestro de Jesucristo, el que tiene a Cristo en su vida, vea la siguiente parte, también él ha reposado de sus obras. ¿Como quién? Como Dios de las suyas. Usted, hermanos que van a bautizarse, van a recibir a Cristo en su alma. Van a recibirlo para que tenga paz. Y cuando usted reciba a Cristo, dice aquí la Escritura, así como Dios reposó de sus obras. ¿Cuáles obras, hermano? De la creación. Así usted que también va a hacer. Reposar de las obras, de nuestras obras. ¿En qué día? En el día sábado. Entonces, por eso el principio del sábado, que es santidad, reposo del alma en Dios, existía, claro que sí, en el cielo. Los mandamientos que tenían que vivir en el prójimo, porque nos dicen algunos hermanos, pero es que ¿cómo es posible que exista esto en el cielo así literalmente? Pero no vemos que existían los principios de cada mandamiento en el cielo. Porque ¿a poco en el cielo se casan y se dan en casamiento? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cuáles son estos principios? Honra a tu padre y a tu madre. ¿La honra para quién va a ser? Para Dios.
Ahora, el mandamiento número 6, ¿qué dice, hermano? El sexto mandamiento. Lo vamos a regresar. No matarás. ¿Verdad? ¿A quién se iba a exaltar con eso? A Dios. El que no mata, ¿qué hace? Reconoce la vida del dador de la vida, que es Dios mismo. El verso 7, el mandamiento, el séptimo mandamiento, ¿qué dice, hermano? No cometerás adulterio. ¿Y ese principio en el cielo se guardaba, hermano? Claro que sí. La persona que es, lo voy a decir así, hombre o mujer, adúltera, ¿es fiel a su pareja? Es infiel, ¿verdad? Entonces, el que era fiel, ¿a quién era fiel en el cielo? ¿O quién es fiel en el cielo? A Dios, ¿verdad? Ahora, el octavo mandamiento, ¿qué nos dice, hermanos? No hurtarás. Una fidelidad a Dios en plenitud, una integridad a Dios en plenitud. En el cielo, ¿verdad? Este principio también lo observaban con integridad. Nada de lo que estaba ahí podía ser de la criatura, sino que Dios les había dado todo y Él era el que les había dotado de absolutamente todo. Ahora, en el noveno mandamiento, ¿qué dice ahí? No dirás falso testimonio. ¿Qué se exalta en el cielo, hermanos? La palabra de la verdad. Porque sin duda ahí se exaltaba. Y el 10, hermanos, pues ¿qué dice el 10? La codicia que trae. No, ¿qué tal si usted comienza a codiciar, hermano? ¿Qué empieza a ocurrir? Trae un problema, ¿verdad? Porque la codicia, ya me gustó esto y me lo llevo, ahora lo robé. Y luego el hermano pregunta, ¿quién agarró mi celular? Y resulta que el que lo agarró fue el hermano Rubén. ¿Cómo va a ponerse el hermano Jaime? ¿Cómo se va a poner el hermano Jaime? Se va a poner guapo, dice el hermano. Enojado. Se va a poner enojado. Entonces, hermanos, estos principios se guardaban en el cielo. Ahora, habiendo hecho este ejercicio, vamos a nuevamente leer Isaías 14. Vamos a leer nuevamente. Vamos a ver lo que pasó en el cielo, porque muchos dudan que se quebrantó la ley en el cielo. Vamos para allá. Isaías 14. Vamos a ir al versículo 13 y 14. Vamos a ver que la escritura señala. Isaías 14, verso 12. Dice, tú que decías en dónde. ¿Qué decía en dónde, Lucifer? En tu corazón, ¿qué decía Lucifer? Subir al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué quería subir a las estrellas? Dice la escritura. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Y en el monte del qué? ¿Qué dice, hermanos? Y en el monte del testimonio a los lados del norte. Hermanos, ¿qué había en el monte del testimonio? Vamos a ir a Isaías capítulo 2. Vamos a ver. ¿Saben que la palabra monte del testimonio en la escritura aparece como monte de Sión, monte de Jehová? Vamos a ir a Isaías capítulo 2, hermanos. Y vamos a ir al versículo 3. ¿Qué dice la escritura? Isaías capítulo 2, versículo 3. Quien lo tenga, hermanos, con confianza, el hermano Hammer les está acercando el micrófono para que podamos leer y pueda ser quizá un poco más interactivo. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas.
porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Amén. ¿Qué había en el monte del Señor, hermanos? ¿Qué iba a salir de ahí? La ley. Entonces volvamos a leer Isaías 14:13. Dice: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, y en el monte dice ahí, del testimonio. ¿Qué iba a poner en el monte del testimonio? Bueno, estaba la ley de Dios, pero Satanás, Lucifer, ¿qué iba a hacer? Subiré al monte del testimonio, dice ahí, y me sentaré. ¿Qué implicación tiene eso, hermanos? ¿Cómo? Quería tomar el lugar de quién, hermano. ¿Y qué iba a pasar con la ley de Dios? La iba a quitar. ¿Satanás quería cambiar la ley de Dios, hermanos? Por supuesto que sí, hermano. Por supuesto que el diablo se levantó contra la ley de Dios. Porque muchos dicen: es que Elena de White es la que se inventó eso, de que la ley de Dios, los principios. ¿Quiere hablar, hermano? Adelante. Sí, hermanos, viendo esto, nosotros sabemos que el enemigo sí intentó cambiar los tiempos y la ley, pero también nosotros vemos en los instrumentos que él ha levantado, como a través de algunas reuniones, como es la COP 27, 26, 27, 28, ellos crearon 10 mandamientos que se le llaman 10 mandamientos verdes, pero nadie imagina la implicación que eso tiene. O sea, no solamente sucedió en el cielo, no solamente cuando Adán cedió, pasó esto, no solamente en los 1260 años que él hizo toda esta tergiversación, sino que ahora el papado, a la bandera de este nuevo orden mundial, hizo algo interesante. Reunió todos los gobiernos, todas las iglesias, y crearon 10 nuevos mandamientos. De un video donde un judío, un prominente judío, toma las 10 tablas donde está escrito promesas incumplidas y las destruye, aparentemente en una figura parecida al monte Sinaí, pero no era. ¿Qué implicación? O sea, desde ese momento los hombres dejaron de creer en la santa ley de Dios y fue reemplazada, y todos lo saben, por esos nuevos 10 mandamientos verdes, que son el nuevo orden que establecen bajo un gobierno que procura cuidar el planeta. Gracias, hermano Hammer. Y vemos que eso que pasó ahí tiene el origen ¿en dónde, hermanos? En el cielo. El primero que quiso derrocar el reino de Dios. Por eso decíamos, el trono de Dios está sobre, dice ahí, justicia y juicio. Y vimos que la justicia, ¿qué era, hermanos? Los mandamientos de Dios. Vamos a ver, Salmo 119, verso 172, hermanos. Quien lo tenga, dele lectura. Vamos a leerlo. 119, verso 172. Hermano, a las 9, ¿verdad? ¿Me dijo? Ha pasado muy rápido el tiempo. No importa, 9:30. Pero bueno, está bien, hermano. Dele, hermana, hágale. 119. 172. Salmo 119, 172. Amén, dígale. Hablará mi lengua tus palabras, porque todos tus mandamientos son justicia. Amén. ¿Qué son los mandamientos de Dios, hermano? Justicia. Entonces, cuando leemos el 89:14, Salmos, justicia y juicio son, ¿qué dice ahí? ¿Qué es el fundamento del trono eterno, hermanos? La ley, los mandamientos de Dios. Amén. Los mandamientos de Dios forman la ley de Dios.
Entonces, en el cielo el diablo quería quitar ese fundamento. Por eso dice ahí, subiré al cielo, ensalzaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Iba a quitar los principios de la ley. Pero no se quedó ahí, hermano. Mire, por ejemplo, el diablo quiso la adoración para él, hermanos. Ese principio lo quebrantó. Amén. Claro que lo quebrantó. ¿Dejó de adorar por fe el diablo? Claro, ahora él comenzó a poner la adoración hacia lo que los ángeles miraban y contemplaban quizá más claramente. ¿A quién quería que adoraran? A él. Veamos, vea lo que dice. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Él quería saber cómo era el Altísimo. ¿Y qué quiso ser? ¿Como quién quiso ser? En lugar de Dios. En lugar de Dios. Entonces, ¿estaba torciendo esos principios en el cielo? Claro que sí. ¿Se mantuvo fiel a Dios, hermanos? ¿Quiere comentar, hermano? Adelante, adelante. Voy a ponerme aquí. Hay algo interesante y es que la única manera que Satanás podía hacer una modificación de la ley era teniendo gobierno. Como en el cielo no pudo lograrlo, al Satanás cederle, establece su gobierno y él empieza a hacer el proceso ¿de qué? De cambio. De cambio. Lo que no pudo hacer en el cielo, o sea, no me dejó sentar allá, ahora me hago rey en la tierra. Cuando era Adán, el único rey que Dios, después de Dios, había creado para que gobernara y entregara informes sobre la administración de la tierra. La Biblia nos enseña por 2 ocasiones que Satanás se presentó en lugar de Adán. Y desde ahí, él comienza a hacer un trabajo de modificación. Por eso en Daniel 7:25, hallamos que la profecía dice que él pensaría cambiar los tiempos y la ley. Entonces Satanás se vale de sus agentes y les da autoridad para mostrarle a la gente que él también puede, que él también es Dios y que a él se le debe rendir tributo. Y ahí tenemos una lucha entre los principios que fundamentan el gobierno de Dios y los principios que tristemente fundamentan que el gobierno de Satanás. ¡Qué tremendo! Sí, hermanos, de hecho eso es lo que vamos a ver, porque el diablo, en lugar de ser fiel a Dios, quiso que los ángeles fueran fieles ¿a quién? A él. A él. En lugar de que se mantuvieran íntegros, ¿a quién le querían quitar el trono, hermanos? A Dios. No mantuvieron la integridad. En lugar de exaltar la palabra de verdad de Dios, ¿qué comenzaron a exaltar en el cielo? La palabra de Satanás. Y aquí viene lo tremendo. ¿Buscaron la paz ellos, hermanos? ¿La codicia los llevó a la paz? A la guerra. Dice, subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Todo, vean lo que, ahora sí que nos vamos en cuenta regresiva. Todo comenzó aquí, miren. El diablo comenzó a codiciar la adoración que era para el único Dios. Todo lo que tenía Cristo en el cielo lo quería Lucifer. Y él se aguantó por cierto tiempo con una política como la que vemos en este mundo, una política en la que va y le dice a alguien, va y le dice a otro, va y le dice a este, y los empezó a trabajar. Pero dice la Escritura, hermanos, que llegó el momento donde todo esto se quebrantó y el diablo ya no aguantó más. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, hermanos. Vamos para allá. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Quien lo tenga, hermanos, pueda leerlo. Satanás quería el trono de Dios. Lo anhelaba, lo codiciaba. Quería muchos ángeles se acercaron para creer su mensaje. Pero vea lo que dice Apocalipsis 12:7. Eso cambió después.
Aquello que era solamente una plática, una controversia verbal que existía, un problema que yacía en la mente, ahora miren lo que pasa a ser en el verso 7 del capítulo 12 de Apocalipsis. Quien lo tenga pueda darle lectura. La palabra de Dios dice así en Apocalipsis 12:7. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. ¿Quién luchaba, hermanos? El dragón. Ahora, ¿quién es el dragón? Vamos a ir al verso 9. Dice, y oí una gran voz en el cielo, y fue lanzado aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Aquel que era portador de luz, aquel que estaba en la presencia de Dios, ahora tiene otro nombre. ¿Cuál es su nombre ahí? Dice Satanás o diablo. ¿Qué significa diablo o Satanás, hermanos? El opositor. Ahora, después de que él llevaba la luz, ahora él era un opositor del reino de Dios. Y ahora él quería tomar el reino por la palabra o por la fuerza. Por la fuerza. Algunos dudan que esa guerra hubo en el cielo, pero la escritura dice hubo una guerra en el cielo. ¿Quién contra quién luchaba? Miguel, Cristo Jesús, repelió el ataque de quién, hermanos? De Satanás, que quería el trono. Por eso la escritura, hermanos, vean lo que nos va a decir en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, del apóstol Juan, Juan capítulo 8, hermanos. Juan capítulo 8, verso 44. Si la ley no existía, como algunos cristianos piensan, o sea, son principios. Si los principios de la ley no existían, vamos a contradecir entonces este pasaje que Cristo mismo lo presenta. Vamos a ver lo que dice Juan 8, verso 44. Vamos a ver, quien lo tenga, hermanos, denle lectura, por favor. Juan 8, 44. Vean lo que nos dice la escritura. ¿Quién tendrá la cita por ahí que lo quiere leer, hermanos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Qué verso tan tremendo, ¿verdad? ¿Qué es el diablo, hermanos? O Satanás. Homicida, dice ahí. ¿De qué? Desde el principio. ¿En qué mandamiento dice que no hay que cometer homicidio? No matarás, ¿verdad? Entonces el principio existía en el cielo. Pero ¿qué quiso hacer Satanás? Como lo vimos, hubo una guerra en... ¿A quién creía que podía matar Satanás? A Miguel. A Miguel y a sus ángeles. Oiga, qué cosa tan tremenda, hermanos. Lucifer dijo, yo soy capaz de ir y tomar ese reino. Júntense conmigo y los vamos a tomar. Qué cosa tan tremenda, hermanos. No, hermano Rubén, es interesante y hermanos, hay un peligro en el aspecto de la codicia. Voy a tomarlo a lo personal o a traerlo a colación a nuestro hijo. La codicia parece no peligrosa, pero el aspecto de la codicia lleva a la persona a mentir, lleva a la persona a odiar. ¿Y qué termina pasando con el odio? Termina llevando a una guerra sangrienta y por ende a la muerte. Nosotros no podemos contemplar ese aspecto. Por eso ese mandamiento es muy claro y de hecho el apóstol Pablo habla de que la codicia como un mandamiento grave, lo que es ese mandamiento y el séptimo mandamiento, porque la codicia tiene que ver con idolatría, con avaricia y con todo este tipo de cosas. Entonces es importante que nosotros en nuestro caminar con Cristo
comprendamos que los mandamientos de Dios no deben de ser una carga enojosa o pesada. Los judíos como nación perecieron por considerar los mandamientos como una obligación, no por amor, sino impuesto. Y nosotros no podemos asumir este cambio, esta conducta, porque es que ya me tocó. Y como no me quiero perder, pues me toca, porque si no me pierdo, no. Debe de existir el principio del amor hacia Dios. Si amamos a Dios, no será muy complicado, no será complicado hacer lo que el Señor manda a través de sus fundamentos. Amén, amén, hermanos. Ahora, el diablo dejó de amar a quién, hermanos? A Dios. Miren que ustedes, hermanos, que se van a bautizar, les recomendamos el libro de Patriarcas y Profetas, el capítulo 1. Esto que estoy comentando lo saqué de ahí, hermano. De ahí sacamos ese capítulo, este tema, porque ahí la mensajera de Dios nos presenta cómo la codicia del diablo le llevó a todo esto, hermano. Ahora, hay otra cita bíblica, hermanos, que nos habla de la condición del diablo. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 28, para que de ahí cerremos esa parte y vayamos ahora con el hombre que también quebrantó los principios de la ley de Dios. Y de ahí vamos a ver citas de la mensajera. Ezequiel capítulo 28, en el verso 14 y 15. De hecho, desde el 13. Vamos a ver qué dice la escritura. Lo voy a leer. Todos ya estamos... Ay, no, mejor que lo lea otro porque se me movió, hermanos. Alguien que lo tenga, si lo puede leer. Amén, hermano. Léanlo, por favor. Ezequiel 28, del 13 al 15. En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbuncio y el oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. Amén. Amén. Dice que además, hermanos, de que el diablo tenía una hermosura, la Biblia dice que se le preparó al diablo, hermanos. ¿Qué se le dio? Dice, los primores de tus tamboriles. ¿Qué más? Pífanos. ¿Saben qué son los pífanos? Las flautas. Estuvieron apercibidos para ti. Hermano, ¿había ese instrumento en el cielo? Mire qué tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con esa música? El diablo, ¿qué le hizo a toda esa música celestial? La pervirtió, hermano. Le hizo modificaciones. Dice el verso 14, tú querubín, ¿qué dice ahí? Grande, verso 14, protector o cubridor. Yo te puse en el santo monte de Dios. Estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. El diablo se rebeló por toda esa codicia, hermanos, y quiso quebrantar los principios de la santa ley. Y cuando Dios iba a vindicar su ley, bueno, estaba en el proceso, ¿verdad? Crea la humanidad, comienza la historia del Génesis, y cuando comienza y Dios pone toda la hermosura en la tierra, y viene la prueba, ¿para quién, hermanos? Para Adán y Eva. Y que sabemos la historia, ¿verdad? ¿Qué le dijo el diablo a Satanás? Con que Dios ha dicho que del huerto no es de comer. ¿Y qué dijo Eva? Sí, nos dijo que no debemos de comer ni aún tocarla. Y dice el diablo, ¿sabe Dios que el día que comas serás? ¿Cómo? ¿Qué quiso ser Eva, hermanos? Ah, qué cosa tan tremenda.
la codicia. Otra vez todo comenzó por aquí y terminó quebrantando todos los mandamientos, hermanos. Ahora, por eso, hermanos, como adventistas del séptimo día, creemos que la ley de Dios es eterna, que esos principios estaban en la eternidad y que cuando llegó la humanidad, vamos a ver lo que nos dice la mensajera del Señor. La religión no está en conflicto con las leyes. Bueno, voy a hacer esa manera. La ley de Dios dice existía antes de que el hombre, ¿qué dice ahí? Bueno, ya nos dimos cuenta que ese escrito no es que se lo inventó, como algunos detractores del mensaje adventista señalan. Esto es bíblico, como lo acabamos de ver. Los ángeles, ¿qué dicen? Estaban gobernados por ella. Lo acabamos de ver, que esos principios existían. Satanás cayó porque transgredió, dice ahí. Los principios del gobierno. Claro, esos principios que estamos viendo ahí, ¿verdad? Estos principios, bueno, yo los he parafraseado, a lo mejor alguien lo parafrasea de otra manera, pero en principio ahí están. Ahí hay principios que Dios nos muestra. Porque claro que en la escritura, en el cielo, ¿verdad? No hay adulterio literal. En el cielo, pues no había muerte literal porque no existía, pero hubo un hombre un ser creado que sí quiso hacerlo, que fue Satanás. En lugar de exaltar al que daba la vida, ¿verdad? Quiso exaltarse a sí mismo para quitar la vida de la creación. Ahora, sigan leyendo. Después que Adán y Eva fueron creados, vean lo que hizo Dios, hermanos. ¿Qué hizo Dios? El Altísimo les dio a conocer su santa ley. Les dio su santa ley. Por eso cuando Lucifer le dice, sabe Dios que el día que coma, ¿verdad? Sus ojos serán abiertos y serán como dioses. Miren qué cosa tremenda. Hay un libro que se llama La Educación Cristiana, no otro, pero es de Sutherland. Y él da un comentario más o menos así. Que Lucifer le hizo creer a Eva que el poder de ser Dios, ¿en dónde estaba, hermanos? En el árbol. Casi que le dijo la serpiente, ¿me ves hablando? Yo comí de ese fruto, porque nosotros no podemos hablar, los animales. Pero mira, comí de ese fruto y ahora me ves hablar. Y si tú comes, vas a ser como dioses. ¡Qué cosa tan tremendo! Esa fue la primera enseñanza panteísta. ¿En dónde, hermanos? En el Edén. ¡Qué cosa tan tremenda! Le dijo, el diablo le hizo creer que la creación era la que tenía el poder. Y miren que Dios sí le había dado ese poder a ese fruto. Pero era Dios, no porque en el fruto existiera. Ahora, por eso Dios le da a conocer su ley. Dice, pero ¿qué había pasado? No estaba escrita entonces, pero Jehová la repitió. Hermanos, yo creo esto que dice la mensajera. Porque la Biblia nos da una evidencia que los principios existían. ¿Hasta cuándo fue escrita esta ley? Bueno, vamos a seguir leyendo. El día de reposo del cuarto mandamiento fue, dice ahí, instituido en el Edén. No sé si aquí fue en el Congreso, preguntaba qué significa instituir. Creo que fue aquí, ¿verdad, hermanos? Y habíamos visto que instituir, ¿qué era, hermanos? No hay internet. Bueno, luego lo vemos. Instituir significa, hermanos, que Dios le había dado ya una expresión del sábado. ¿Y de qué manera le había expresado los principios del sábado, hermanos? Vamos a ver Génesis 2:3. Rápidamente, para que nos dé tiempo de pasar con el hermano amado el siguiente tema. Se establece. Vamos a ver cómo Dios les expresó el sábado, cómo les instituyó el sábado. Dice el versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había creado y hecho. ¿Cómo le instituyó Dios el sábado al hombre en el Edén, hermanos? Con el ejemplo. Él
dejó de crear. ¿Qué más hizo? Lo bendijo y al sábado lo puso aparte de los otros días. Eso significa santificar. ¿Qué pasaba en los demás días, hermanos? ¿Qué había hecho el Señor? Trabajado. Había trabajado, había creado. Pero el séptimo día, ¿qué hizo? Lo apartó, dejó de trabajar y lo santificó de esa manera y él puso el ejemplo. Por eso dice así, después de haber hecho el mundo, haber creado el hombre sobre la tierra, mire qué dice, hizo el sábado para el hombre. Claro, ahora ya el sábado aparece en la expresión de las palabras que hoy conocemos, reposó, santificó, lo bendijo. Los principios, miren lo que dice, después del pecado y la caída de Adán, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Algo se eliminó de la ley de Dios? Nada se eliminó, dice ahí, de la ley de Dios. Hermanos que van a hacer su pacto públicamente con Dios. Debemos de recordar que esta ley es eterna y es uno de nuestros pilares de fe. Saber que la ley está vigente. Desde el cielo los principios han estado. En la tierra se han manifestado para hombres caídos como nosotros. Y dice aquí, los principios de los 10 mandamientos, ¿qué dice ahí? Existían. ¿Qué existían, hermanos? Los principios. Cada mandamiento con un principio existía. Eran de tal naturaleza que se adecuaban a quienes, hermanos, A las condiciones de los seres santos. Claro, por eso es que decíamos, no es que se casaban allá y cometían adulterio literal. Después de la caída, ¿qué pasó, hermanos? No se cambiaron esos preceptos, sino que se añadieron algunos tomando en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que se añade? La mensajera, a ver si lo dice aquí. Hermano Rubén. ¿Quieren comentar? Claro. Adelante. O sea, algo interesante y es que cuando el hombre cae en pecado, lo que se hace es que esa ley se adapta a la condición humana caída del hombre. O sea, no hay un cambio, sino que hay una adaptación. O sea, para que el hombre pudiese estar en armonía, porque de hecho que la palabra instituir es establecer, o se puede entender como ordenar o como... Entonces, Dios lo que hace es que adapta esa ley para que en la condición caída del hombre, el hombre pudiese sin excusas obedecer a Dios observando la base, y de hecho para que conociese cuál era el fundamento que sostenía esa justicia. Por eso entonces la justicia y la ley no se separan, porque una es la base de la otra. Amén, hermano. Qué tremendo, miren. Y por eso, hermanos, la adaptación de la ley, vemos que tiene que ver el sábado, ¿verdad? Con extranjeros, con criados, porque los que no quieren guardar el sábado dicen, pero si existía en el cielo, qué burro hay allá, qué bestia hay allá. No, es que había el principio, como hemos visto, de la santidad, del reposo del alma a Dios. Pero ahora cuando vienen acá al hombre, se adapta a la condición del hombre, ahora con una esposa, ahora van a crear una sociedad, toda una humanidad se iba a desarrollar y estos mandamientos tendrían que ver con, literalmente con la sociedad. Por ejemplo, si uno mata en la sociedad, ¿está bien visto? No, claro que no, porque es un principio que Dios ahora lo plasma en su santa ley. Pero como vemos aquí, dice la Escritura, que se le repitió antes en el Edén, ¿verdad? Se le repite, y en la condición caída se adaptó y dice, se añadieron algunos tomando en cuenta su condición caída. En Patriarcas y Profetas, en el capítulo 32, que se titula La Ley y los Pactos, se los recomiendo que lo lean. Dice la hermana, si Adán no hubiera caído, ¿hubiera necesidad de un Salvador? No. Si Adán hubiera pecado, hubiera sido necesario un sacrificio, el primer sacrificio, Génesis 3:21. No. Si el hombre se hubiera degenerado más, ella dice, hubiera sido necesario
escribirle la ley? No. Si el hombre no se hubiera corrompido tanto, ella hace, hubiera sido necesario todo el Levítico, todo el sistema ceremonial, no. Entonces ella nos deja ver que esta ley, con la ley ceremonial, dice que es una extensión de los principios de los 10 mandamientos. Y ahora dice que le enseñaba al hombre a reconocerse pecador a través del sistema de sacrificios, hermanos. Qué cosa tan tremenda. Continuamos con esto, hermanos, porque la mensajera dice, ¿iba a comentar algo más? Sí, hermano, perdóname, hermano, es que quizás soy pero quería comentar, y es que cuando el hombre cae en pecado, fue necesario no solamente adaptar la ley, sino explicarle qué papel iba a jugar esa ley en la construcción de una sociedad. O sea que podemos decir que los 10 principios que Dios nos da como regalo son la base, oiga bien, la base fundamental de la estructura de la sociedad, Amén. de la familia. Por eso en los temas que quizás la hermana estaba llevando, se hablaba mucho de eso. Entonces, Dios enseña al hombre cómo estos principios, comprendidos y bien aplicados en la condición que Dios ya nos adapta, no solamente iban a ser 10 principios, sino que iba a ser la base y el fundamento de la construcción para volver nuevamente a edificar ese carácter perdido en el Edén. Exactamente, hermanos. Pero vemos que el diablo no se quedó ahí. Quiso hacer su voluntad, y en la primera forma de gobierno diferente al plan de Dios lo vemos en Génesis capítulo 10. ¿Qué quiso en Génesis capítulo 10 hacer? ¿Se acuerdan, hermanos? Dice que hubo una torre. ¿Cómo se llamaba la torre? Babel. Babel. ¿Y qué pasó en Babel, hermanos? ¿Se exaltaban los principios de Dios? No. ¿Se vivía bajo la ley de Dios? Ahí comenzó la idolatría, la profanación de los principios de Dios. Y ese sistema, hermanos, vino en picada. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Dice. ¿Se acuerdan qué hizo el Señor? Los confundió y se esparcieron por todo el mundo. Hasta acá seguramente llegaron todos esos esparcidos. Por eso tanta similitud. Por ejemplo, la similitud de las pirámides de México con las de Egipto. ¿Verdad? Nada. De hecho, hay estudios de genética, hermanos, que los rusos hicieron, de que dicen que la compatibilidad genética que tienen la zona de Rusia, fuera del umbral, o sea, lugares más aislados por allá, son compatibles con todo, desde México hasta la Patagonia. Fíjense qué interesante. Dice que compartimos carga genética, los de Rusia con los del continente americano. ¿Y cómo? Hermanos, todo viene desde la... Por eso el hermano A.T. Jones tenía un libro que se llama La población de la tierra. Cómo se pobló la tierra a partir de eso. Y por eso cada civilización se llevó su adoración al sol, porque lo aprendieron de qué civilización, de la Torre de Babel, que fue la primera muestra terrenal después del diluvio de levantarse nuevamente con la ley de Dios. Cierro hasta aquí, hermanos, para darle el paso a nuestro hermano Mario. Miren lo que va a pasar, hermanos. Continuaremos quizá algunos puntos más adelante. Lo que va a pasar ahora cuando ya sea restaurado los cielos nuevos y la tierra nueva. Ve lo que dice. Se me mostró que la ley de Dios, ¿cómo va a permanecer? Inalterable. Hermano, porque el Salmos que leímos así dice, su justicia es eterna, y la justicia es los mandamientos de Dios, o la ley de Dios, inalterable por siempre, regirá, ¿qué dice? En la nueva tierra por toda la eternidad. Cuando en la creación se echaron los cimientos de la tierra, los hijos contemplaron admirados la obra del Creador. La hueste prorrumpió en exclamaciones de júbilos. Entonces echaron también, ¿qué dice ahí?
los cimientos del sábado. Después de 6 días de creación, Dios reposó el séptimo de toda la obra que había hecho y lo bendijo y santificó, porque en dicho día había reposado de toda su obra. El sábado fue instituido en el Edén antes de la caída y lo observaron Adán y Eva y toda la hueste celestial. Dios reposó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Ahora vea esta frase muy excelente y hermosa. Dice, vi que el sábado, ¿qué va a pasar con el sábado? Nunca será abolido, sino que los santos redimidos y toda la hueste angélica, dice, ahora el mandamiento del sábado ya está clarificado aún para quién, para la hueste angélica. Y también se van a unir con los santos redimidos para observar, ¿qué dice ahí? Eternamente el sábado. Hermano, gloria a Dios por este mensaje de la salvación, porque hoy Dios nos está preparando para ese momento. Amén. Eso lo dice Isaías, de mes en mes, de sábado en sábado. ¿Qué va a pasar? Todos vendrán a adorar. Amén, gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y Dios nos ayude a entender que la ley es eterna y que todo ser creado hoy reconoce a su creador viviendo por fe. Para mi siguiente participación ahora veremos cómo estos mandamientos se pueden guardar, cómo esos mandamientos se pueden observar. Vamos a orar, hermanos, y de ahí tomaremos un receso, me indica el hermano. Vamos a orar. Padre eterno que mora en la altura de los cielos, Señor, gracias por su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque siendo indignos, usted nos permite a través de Cristo, Señor, encontrar la salvación y en cada día, Señor, encontrar la justicia que es en Cristo Jesús para nuestra santificación, Señor. Somos malos delante de su presencia, pero en Cristo podemos ser hallados buenos y justos. Gracias, Padre. Pedimos que su santa ley pueda ser exaltada en nuestras vidas, ya que hemos escuchado este mensaje. Que la gloria, que la honra, bendito Padre, pueda ser para usted. Y que su Espíritu Santo nos capacite en este día santo, Padre, para que sea delicia, santo, bendito de Jehová. Y nos deleitemos en este día glorioso. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Amén, hermanos.